A veces en la vida nos encontramos con cartas o mensajes que, aunque pequeños, encierran una verdad inmensa y un impacto profundo. Hoy vamos a continuar en uno de los libros más pequeños de la Biblia, y es la Carta de Judas. Con tan solo 25 versículos, la epístola de Judas, en su mayor parte, es una advertencia seria. Escrito por el medio hermano de Jesús, esta pequeña carta confronta vigorosamente la presencia de falsos maestros y sus doctrinas corruptoras. Esta carta es un llamado a la vigilancia, hermanos, al estar atentos, al estar despiertos, a la defensa de la verdad y a la contienda por la fe que nos ha sido entregada. De hecho, si leemos la carta completa, podríamos consentir el peso y la advertencia y el peligro de la apostasía en esta carta de Judas. Sin embargo, a pesar de toda la seriedad y la dura reprensión que encontramos en la mayor parte de esta pequeña carta, Judas no termina con una nota de desesperación ni derrota, sino más bien, él eleva nuestra mirada más allá de las luchas presentes, más allá de los peligros que acechan, y él nos lleva directamente a la cumbre de la esperanza y la seguridad del creyente. En los versículos finales, los versículos 24 y 25, en solo 2 versículos, el Espíritu Santo nos revela lo que Dios hace por nosotros y lo que nosotros debemos hacer en respuesta a su grandeza. En estos 2 versículos son una joya teológica, un estallido de alabanza que nos recuerda la bendición específica y asombrosa que recibimos de parte de Dios. Porque Él es, y solo Él, quien es poderoso para guardarnos sin caída, garantizando nuestra perseverancia en medio de un mundo hostil y de nuestras propias debilidades. Él también es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, asegurando nuestra purificación final y nuestro glorioso destino en su misma presencia. Y en respuesta a esta incomparable obra divina, Judas conduce a una doxología exclusiva, una adoración sin reservas que solo Dios es digno de recibir. Judas dice: al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Hoy, al reflexionar sobre estas palabras finales de Judas, seremos recordados de la inmensa seguridad que tenemos en nuestro Dios soberano. Él no solo nos advierte de los peligros, sino que nos asegura por medio de su protección infalible. En esa seguridad hallamos el gozo y el motivo para ofrecerle la adoración más profunda y absoluta, que nuestros corazones se llenen de alabanza al contemplar la grandeza de nuestro Salvador. Y hermanos, los invito por favor, a abrir sus Biblias en el pequeño libro o carta de Judas. Vamos a estar viendo los últimos 2 versículos, 24 y 25, donde vamos a retomar mi estudio de ya hace la última vez, para finalmente llegar a la conclusión de este pequeño libro. Así que por favor, leámoslo. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. En estos 2 versículos, Judas eleva una mirada a Dios, reafirmando la soberanía y la capacidad divina para sostener a su pueblo. Estos versículos
no solo son una expresión de gratitud, sino una declaración teológica profunda sobre quién es Dios y qué Él hace por nosotros. Amados hermanos, mi proposición o mi tesis en esta tarde están centrados en estos dos versículos de Judas y nos muestran las bendiciones específicas que el cristiano recibe de Dios al salvarle y la doxología o alabanza exclusiva que Dios recibe de parte del cristiano que admira su maravilloso carácter. Y hermano, esto nos debe nosotros a motivar, nos debe de ayudar a nosotros a ser más conscientes y agradecidos por la gran salvación que hemos recibido de parte de Dios, ayudándonos a alabar a Dios con más precisión teológica. Oremos, hermanos, para empezar. Vamos a orar. Señor Padre, te damos las gracias que podemos estar reunidos en la iglesia Berean. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder presentar tu palabra. Te pedimos en este momento, Señor, que principalmente me guíes para que la pueda exponer de una manera correcta, que los hermanos puedan entender, salgan bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Y, Señor, te damos gracias, como la carta de Judas dice, que tú nos proteges, Señor, tú nos guardas, tú nos mantienes, tú eres el único Dios, Señor. Y nuestras vidas están seguras en ti, Señor. Gracias, Padre, te damos y, bueno, Señor, tú que conoces nuestros corazones, ayúdanos, Señor, con las cosas que están pasando en nuestro corazón, en nuestra mente, para que no tengamos temor a la hora de salir a predicar tu palabra, Señor. A la hora de salir a buscar a esas personas que están confundidas, Señor, a esas personas que están siendo engañadas por estas falsas enseñanzas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es La bendición final y la doxología de Judas. Y hoy quiero compartir con ustedes dos puntos que nos ayudarán a ser más conscientes y agradecidos por la gran salvación que hemos recibido. Para los hermanos que están tomando notas, estos son mis dos puntos. Punto número 1, bendición específica. Punto número 2, doxología exclusiva. Los voy a repetir. Punto número 1, bendición específica. Punto número 2, doxología exclusiva. En nuestro primer punto, bendición específica, veremos 3 bendiciones específicas que el cristiano recibe de parte de Dios al salvarle. Sí, hermanos, 3 bendiciones. Versículo 24, ahí las vamos a ver. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. En Judas 1:24 encontramos un versículo cargado de significado teológico y bendiciones espirituales que nosotros recibimos de parte de Dios cuando Él nos salva. Y como lo dije anteriormente, aquí podemos identificar al menos 3 bendiciones específicas. Que sí, hermano, usted, que está cubierto por la sangre de Cristo, que es una persona renacida de nuevo, usted recibe de parte de Dios por medio de su salvación. Bendición específica número 1. ¿Okay? Dios tiene el poder para guardarlos sin caída. Esa es la primera bendición que usted recibe por medio de la salvación del Señor. Dios tiene el poder para guardarlos sin caída. En esta primera parte del versículo 24, Judas enfatiza la capacidad y el poder de Dios para proteger a los creyentes de tropezar o caer espiritualmente. La frase poderoso para guardarlos sin caída subraya la omnipotencia de Dios y su habilidad para preservar a sus hijos. No es que los creyentes nunca tropezarán o cometerán errores, sino que Dios es capaz de sostenerlos de tal manera que no caigan fatalmente de la fe o sean arrastrados por las doctrinas destructivas de los falsos maestros. En medio de la lucha contra el pecado y la herejía, esta es una tremenda bendición de seguridad y estabilidad que proviene directamente de Dios. Y es la certeza de que su mano nos sostiene. Y hermanos,
La Biblia está llena de versículos que hablan del poder de Dios para guardar y preservar a sus hijos y evitar que caigan en la apostasía o perdición final. Esto lo podemos apreciar en la carta a los Filipenses. Pueden buscarlo en sus Biblias. Filipenses 1:6. Y aquí empieza el apóstol Pablo con esta palabra que dice: estoy convencido, estoy seguro. ¿De qué? ¿De qué está seguro? Dice: estoy seguro, convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquí en este versículo podemos apreciar el poder de Dios tanto para iniciar en nosotros la salvación y de la misma forma el poder para preservar nuestra salvación. En 2 de Tesalonicenses 3:3, este versículo lo voy a leer de la Reina Valera, la versión Reina Valera. Voy a estar entre la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Dice, 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, en este versículo de 2 de Tesalonicenses se destaca nuevamente la fidelidad de Dios. ¿En qué? En afirmarnos y guardarnos. Como podemos ver en 2 de Timoteo 4:18, Pablo expresa su confianza en que el Señor, ¿qué? Lo preservará. Les leo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, 1 Pedro 1:5, el apóstol Pedro declara explícitamente que somos guardados por el poder de Dios. 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder, 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta capacidad de guardar no es una protección pasiva, sino más bien es una intervención activa y continua que impide que los creyentes sucumban o caigan definitivamente. Y esto, mis hermanos, es una bendición ¿de qué? De perseverancia, garantizada solo por Dios. Nuestro Señor Jesucristo habla de la seguridad eterna que el Padre y Él ofrecen a sus seguidores, como lo podemos ver en Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados hermanos, estos versículos, entre otros, confirman la verdad que Judas proclama. Y es que Dios tiene el poder y la voluntad de guardar a sus hijos para que no caigan de manera definitiva y nos preservara para su reino eterno. Y hermanos, antes de continuar quisiera hacerles una pregunta con el fin de reflexionar sobre las bendiciones específicas de Dios en Judas 24. Estamos hablando de la seguridad que tenemos en Dios. Y la pregunta es, hermanos, ¿se siente usted seguro en las manos de Dios? ¿Reconoces en tu vida diaria que Dios te está guardando? ¿O las circunstancias de la vida nos cambian esa seguridad? ¿Se siente usted seguro en las manos de Dios? Amén. Juan 10, 28, 29. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dijo Jesucristo. Así que, hermanos, si usted se siente inseguro o tiene tambaleamos muchas veces, ¿no? ¿Recuerda esas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo? Nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Y aquí entramos a la bendición específica
número 2 que el creyente recibe por medio de la salvación. Y esta es presentarnos sin mancha. Y esta parte del versículo 24 mira hacia un futuro glorioso, con el motivo o la razón. ¿Cuál serían? ¿Cuál sería con qué motivo y razón, hermanos? Para presentarnos sin mancha. ¿Se imaginan? Eso es fuerte. Dios nos presenta justificados, limpios de la culpa ante su presencia. ¿Gracias a quién? Al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Esto apunta a la santificación final y la glorificación que Dios realiza en nosotros. Y finalmente la mancha del pecado será completamente removida. Amén, por eso, ¿no, hermanos? Eso deseamos, que Dios realmente nos limpie de nuestro pecado, ¿no? Para siempre, no estar peleando, no estar batallando con eso. Y el resultado final y glorioso de la obra de Dios en los creyentes será manifestada, ¿no? Cuando estemos ahí. Esta poderosa promesa, y para presentarlos, esto, mis amados hermanos, implica una acción futura por parte de Dios. Él es quien tomará la iniciativa de llevar a los creyentes a su presencia. No es algo que logremos por nuestros propios medios, sino es un acto de gracia divina. Y ahora la siguiente frase, ¿cuál es? Sin mancha. Y esa es muy crucial, ya que sugiere que al ser presentados ante la gloria de Dios, los creyentes estarán libres de toda impureza, culpa o defecto. Esto no significa que hayan vivido una vida terrenal sin pecado, sino que a través de la obra redentora de Jesucristo y la santificación del Espíritu Santo serán purificados y perfeccionados a los ojos de Dios. Y serán considerados justos y santos sin nada que los pueda acusar o avergonzar en la presencia divina. Hermanos, tengan en cuenta que esta presentación se hará delante de su gloria, delante de la gloria de Dios, es decir, en su majestuosa y santa presencia. Es una bendición de acceso directo e inmaculado a Dios, algo que solo Él puede lograr a través de la obra redentora de Cristo. La Biblia contiene numerosas promesas y descripciones de este glorioso futuro donde los creyentes serán presentados sin mancha ante la presencia de Dios y con gran alegría, hermanos. Efesios 5:27, pueden pasar ahí, Efesios 5:27, nos muestra a una iglesia sin mancha que le es presentada a Cristo. Les leo, Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El apóstol Pablo en Colosenses 1:22 dice así: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irrepresibles delante de Él. Hermanos, aquí en Colosenses 1:22 nos describe el propósito de la muerte de Cristo. Y ese propósito es el presentarnos santos e irreprensibles ante Dios. Estar directamente ante la majestuosa y resplandeciente presencia de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de su ser, su poder y su santidad. Estar en su presencia es el máximo privilegio y la fuente de toda bendición. Y aquí pasamos a otra pregunta. Y esta pregunta es para usted, amigo. Sí, usted que está sentado y que me escucha, y que tal vez sus pecados aún no han sido perdonados. Tal vez usted no se ha arrepentido de sus pecados. Y la pregunta es esta: ¿vive usted con la certeza de que serás presentado sin mancha ante Dios? Si sus pecados no son perdonados, la mala noticia es que no puede presentarse sin mancha ante Dios.
Amigo, no espere. Venga a Jesús. En Él encontrará el perdón de sus pecados y Jesús lo presentará sin mancha. Pero el versículo continúa. Y con gran alegría. Y esa gran alegría será compartida, ¿saben por qué? Porque la alegría de Dios al ver a sus hijos redimidos y purificados y la inmensa alegría de los creyentes al ser que finalmente libres de toda imperfección y estar en la presencia gloriosa de su Señor. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestra tercera bendición específica. Número 3. Con gran alegría, como le dije anteriormente. La salvación no solo es segura y pura, sino que se experimenta con un gozo profundo y eterno, tanto para el creyente como para Cristo mismo. Así como lo vemos en el libro de Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pasemos a 1 Pedro 1, 8 al 9, a quien sin duda haber visto, dice Pedro, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. En Apocalipsis 7, del 9 al 10, describe una multitud redimida en la presencia del Cordero, vestida de pureza y alabando a Dios con gran voz. Y hermanos, en la Biblia, versión en inglés, describe a estos hermanos que están desbordados en llanto y clamando a gritos, pero gritos de felicidad, en agradecimiento al que está sentado en el trono, alabándolo a Dios por la salvación que ellos recibieron. Están llorando de felicidad por esa salvación, por esa alegría, hermanos. Porque están llorando de alegría, hermanos. Y mi pregunta para usted es esta: ¿qué tanto valora la gran alegría de su salvación? ¿Usted se regocija en su salvación que el Señor le ha dado? ¿Cómo la toma? ¿Ligeramente? Oh, bueno, el Señor me salvó, gracias. ¿O realmente, como los hermanos en Apocalipsis 7, estaban desbordados en llanto y exclamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios? Ellos gozaban de esa salvación. ¿Qué hay de nosotros, hermano? ¿Experimenta usted gozo en la salvación que Dios le dio? Porque esta salvación no fue muy costosa. Esta salvación fue muy costosa. Costó la vida del Hijo de Dios. En el libro de Hechos dice que la compró con su propia ¿qué? Sangre, hermanos. Sangre es el único requisito que limpia los pecados del hombre. Eso nos debe de animar a nosotros a experimentar gozo, a alabar a Dios, a agradecer a Dios por ese sacrificio que hizo nosotros en la cruz. Él vio que estábamos perdidos. Él vino a buscarnos para darnos salvación, como lo dice en Lucas. Pero tenemos que sentir las manos, que no sea algo simplemente rutinario, ¿me entienden? Sino que como los hermanos de Apocalipsis 7 estaban desbordados en llanto, exclamando en agradecimiento a gritos, la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Que nosotros respondamos a nuestra salvación así, hermanos, gozosos. Y amados hermanos, estos versículos apuntan hacia la gloriosa esperanza que tenemos como creyentes. Ser finalmente presentados ante Dios, completamente purificados por su gracia a través de Cristo y experimentar una alegría plena en su presencia eterna. Esto, mis hermanos, es una bendición de gozo eterno. En Judas 1:24 vemos cómo Dios obra en 3 niveles en la vida del creyente. ¿Ok? Judas 24 vemos cómo Dios obra en 3 niveles
en la vida del creyente. Número 1, nos preserva del mal y la caída. ¿Ok? Número 1, nos preserva del mal y la caída. Número 2, nos justifica para su presencia. Nos purifica para su presencia y nos provee un gozo eterno y glorioso. Y mi pregunta aquí es esta, hermanos. ¿Cuál de estas 3 bendiciones, preservación, purificación o gozo, necesita usted meditar más en su vida? Preservación, purificación o gozo. ¿Dónde? Una de estas 3, ¿dónde necesitamos meditar más en nuestras vidas? En resumen, Judas 1:24 nos asegura que el poder de Dios no solo nos guarda de caer, sino que también nos llevará a su presencia gloriosa en un estado de completa pureza y con gran alegría inmensa. Esta promesa nos da una visión del futuro glorioso que espera a los creyentes y sirve como un poderoso incentivo para perseverar en la fe a pesar de todas las dificultades presentes. Porque el sufrimiento que estamos pasando aquí nosotros, vale la pena pasarlo, hermano. Este sufrimiento es temporal. Este pecado que mora en nosotros, en nuestra carne, es temporal. Anhelemos estar ante la presencia de Dios con gozo, dándole gracias a Dios por nuestra salvación y agradecimiento porque Él es el único que puede sostenernos. Esto, hermanos, nos lleva al versículo 25, donde tenemos nuestro segundo punto, doxología exclusiva. Ese va a ser nuestro segundo punto, doxología exclusiva. Y quiero recordarles mi proposición o mi tesis, que tenemos que tenerla en nuestra mente fresca. En estos versículos Judas nos muestra las bendiciones específicas que el cristiano recibe de Dios al salvarle, que fue lo que acabamos de ver en el versículo 24. Y la doxología o alabanza exclusiva que Dios recibe de manera o de parte del cristiano que admira su maravilloso carácter. Y como dije, hermano, esto nos debe de ayudar a nosotros a ser más conscientes y agradecidos por la gran salvación que hemos recibido de parte de Dios. Y eso nos va a ayudar a alabar a Dios con más precisión teológica. El cristiano debe de alabar a Dios reconociendo su carácter y su obra salvadora. El versículo 25 de Judas continúa la doxología iniciada en el versículo 24 y nos muestra cómo debe el cristiano alabar a Dios en respuesta a todas estas bendiciones que hemos visto. Leeré Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí, hermanos, en este versículo 25 vemos 4 maneras en cómo el cristiano debe expresar su alabanza. 4 maneras en cómo el cristiano debe de expresar su alabanza. Y la número 1, por decirlo así, el cristiano expresa esa doxología exclusiva a Dios por esa salvación que recibió de Dios. ¿Cómo le da el creyente esa alabanza? Al reconocer a Dios como el único y sabio Dios. Cuando Judas dice al único Dios, está enfatizando la singularidad y exclusividad de Dios como el verdadero y único Dios. Judas utiliza esta expresión para contrarrestar la influencia de falsos maestros que introducían enseñanzas que negaban la naturaleza única y el poder de Dios. En un mundo donde existían y aún existen diversas creencias y deidades, Judas busca dejar en claro que solo hay un Dios verdadero, al cual se debe la gloria, la majestad, el imperio y la potencia.
Judas reafirma la creencia monoteísta, que es fundamental en la fe judeocristiana. No hay otros dioses dignos de adoración o de recibir tal honor. Judas hace una distinción de los falsos maestros en el contexto de su carta, donde nos advierte contra los falsos maestros y sus engaños. Esta afirmación subraya que la verdad y la salvación provienen únicamente de este único Dios verdadero y no de las ideas o doctrinas erróneas que propagan los falsos maestros. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado a quienes escuchan ustedes por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, a quienes siguen, porque ustedes pueden estar siendo enseñados de una mala teología. ¿Ok? Vemos algunos versículos en la Biblia que nos habla acerca del único Dios. Está en el Antiguo Testamento, tenemos Deuteronomio 6:4. Y dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:17, dice así: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente el apóstol Pablo en Romanos 16:27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Ahora, cuando Judas añade, y todo esto depende de la versión que usted tenga en su Biblia, y no quiero decir que su Biblia esté mal. Cuando Judas añade, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, esto está en la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera, no va a aparecer así, ¿ok? Todo depende de qué versión tenga usted. Ahora, regresando ahí, cuando Judas añade nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, a su afirmación anteriormente al único Dios, él está profundizando en la manera en que ese único Dios se revela y actúa para la salvación de la humanidad. Judas implica esta importante adición, la frase por medio de Jesucristo nuestro Señor, establece a Jesús como el único mediador entre Dios y la humanidad para la salvación, como lo podemos ver en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hermanos, no hay otro camino, no hay otra persona o entidad a través de la cual podamos acceder a la salvación que ofrece nuestro único Dios. ¿Se acuerdan también una frase en Hechos 4:12? ¿La pueden leer? Hechos 4:12. Ahora, Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo lo afirmó esto también, de que solamente hay un camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí podemos apreciar la obra de Dios a través de Jesús. Y es lo que Judas está indicando, que la acción salvadora de Dios se lleva a cabo a través de la persona y la obra de Jesucristo. Esto incluye su vida, su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección. Es por medio de lo que Jesús hizo que la salvación se hace posible. Es por la obra de alguien que nosotros somos salvos, no por nuestras obras, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Judas también resalta la unidad del Padre y del Hijo en la salvación, aunque distingue las funciones Dios nuestro Salvador y por medio de Jesucristo nuestro Señor. Judas no está separando a Dios Padre de Jesucristo en la obra de salvación, sino más bien está mostrando cómo el único Dios lleva a cabo su plan de salvación a través de su Hijo.
Esto refleja la unidad y el propósito compartido entre el Padre y el Hijo en la redención. La idea de un Salvador implica la necesidad de ser salvados de algo, en el contexto bíblico, del pecado y sus consecuencias. Que este único Dios sea nuestro Salvador por medio de Jesucristo subraya la gracia y el amor de Dios al proveer un medio para nuestra redención a través de su Hijo. En resumen, al añadir nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, Judas nos enseña que si bien hay un solo Dios verdadero, su obra de salvación para nosotros se realiza específicamente a través de Jesucristo, a quienes reconocemos como nuestro Señor y mediador. Esta frase es fundamental para entender la relación entre Dios Padre y Jesucristo en el plan de la redención cristiana. Hermanos, ahora pasamos a nuestra siguiente manera de demostrar alabanza. Y Judas, en su doxología, menciona 4 atributos de Dios. O mejor traducido sería 4 perfecciones de Dios. ¿Y por qué perfecciones? Porque nuestro Dios es perfecto. ¿Ok? Y estas 4 perfecciones son, que ustedes lo van a ver en el versículo 25 de Judas: gloria, majestad, dominio y autoridad. Todo depende de la versión que usted esté usando, nuevamente les repito. Entonces, el cristiano también puede expresar doxología exclusiva. ¿Cómo? ¿Cómo se la puede expresar esa alabanza? ¿Por haber recibido la salvación? Bueno, número 1, al atribuirle gloria y majestad a Dios. Cuando Jesús dice, a Dios sea la gloria, majestad, está ofreciendo una doxología y una expresión de alabanza y reconocimiento de las perfecciones supremas de nuestro Dios. Cada una de estas palabras tienen un significado específico que en conjunto exaltan la grandeza divina. La gloria de Dios no es algo que se le añada a Dios, sino que es inherente a Él. Él es eternamente perfecto y glorioso. Se manifiesta de diversas maneras y es la revelación de quién es Dios en su majestad y su santidad. La gloria de Dios es la suma de todas sus perfecciones, como su santidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad y omnipresencia. Cada uno de estos atributos o perfecciones refleja una parte de su gloriosa e infinita gloria que Él tiene. La Biblia está llena de versículos que exaltan la gloria de Dios, que ilustran cada uno de estos atributos. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Indica que la creación misma es una manifestación de su esplendor. Les leo, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Isaías 6:3, los serafines proclaman: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. En el Nuevo Testamento la gloria de Dios se revela de manera suprema. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Jesús, como la encarnación de la gloria en Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, llena de gracia y de verdad. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, así lo dice Hebreos 1:3. Los creyentes son llamados, hermanos, a reflejar la gloria de Dios y son transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Espíritu Santo. Así como lo dice 2 Corintios 3:18. La vida cristiana busca vivir de una manera que honre y glorifique a Dios en todo. En resumen, la gloria de Dios es la revelación de su ser, su majestad, su poder, su santidad y su amor.
Es la esencia misma de quién es Él, manifestada de formas que el ser humano pueda percibir y experimentar, principalmente a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo debe de actuar el creyente en alabanza y cómo podemos aplicarlo a nosotros? Si Dios es glorioso, nuestra alabanza debe ser intencional, reverente y centrada en Él, no en nuestras emociones, hermanos. Cada adoración debe ser una respuesta consciente a su grandeza, dándole a Dios el primer lugar en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Recuerden, hermanos, que vivimos para reflejar su gloria, no la nuestra. Ahora pasamos a la siguiente perfección de Dios: majestad. La majestad de Dios se refiere a la grandeza, la solemnidad, el esplendor, la autoridad y el poder supremo inherentes a Él. Es una perfección que evoca asombro, reverencia y admiración y que lo distingue de todo lo creado. Mientras que la gloria de Dios abarca la totalidad de su ser y atributos o perfecciones, la majestad enfatiza su realeza, su soberanía y la inmensidad de su poder. La majestad de Dios significa que Él es Rey del universo y el soberano de todo lo que existe. No hay nada ni nadie por encima de Él, hermanos. Su voluntad es suprema y su autoridad es incontestable. Salmos 93:1 dice: Jehová reina, se vistió de majestad, Jehová se vistió, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Al reconocer la majestad de Dios, nuestra alabanza debe estar marcada por reverencia, humildad y asombro. No nos acercamos a un igual, sino al Rey eterno. La adoración que expresamos no debe ser trivial ni liviana, sino más bien rendirnos ante su trono con respeto y obediencia, reconociendo que Él es digno de toda honra. El cristiano también expresa alabanza o esa doxología exclusiva al reconocer el dominio y autoridad de Dios. El dominio, o también llamado imperio o soberanía, íntimamente ligada a su soberanía, la majestad de Dios implica un poder ilimitado y un dominio absoluto sobre toda su creación. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. El dominio de Dios es su autoridad suprema y su derecho absoluto a gobernar sobre todo lo creado. Nada escapa de su control ni ocurre fuera de su voluntad. Él es Rey de reyes y Señor de señores, como lo dice 1 Timoteo 6:15. El salmista dice en Salmo 103:19: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Al entender el dominio de Dios, nuestra alabanza debe expresar ¿qué? Sumisión y confianza, adorándolo no solo con cánticos, sino rindiendo nuestra voluntad a su autoridad. Reconocemos que Él reina sobre nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro futuro, y por eso lo alabamos con obediencia y fe, aun cuando no entendamos todo lo que hace. Ahora pasemos a la siguiente perfección de Dios: autoridad. La autoridad de Dios es su derecho legítimo y absoluto a mandar, juzgar y establecer lo que es verdadero, justo y bueno. Como Creador y Señor de todo, su palabra es la norma final y su voluntad es suprema. El Señor mismo lo dijo en Mateo 28:18. Dice: acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Reconociendo la autoridad de Dios, nuestra alabanza debe ser obediente y sumisa. No solo cantamos himnos por cantar,
sino que nos alineamos con su palabra, reconociendo que Él tiene el derecho de dirigir cada área de nuestras vidas. Alabar a Dios bajo su autoridad implica rendirle no solo el corazón, sino también nuestras decisiones, prioridades y conducta diaria. En conjunto, esta cuádruple atribución significa que Judas está reconociendo y declarando solemnemente que Dios es el ser supremo y merece toda la alabanza y el honor. Llegamos al final del versículo 25, ahora y por todos los siglos. El cristiano expresa doxología exclusiva a Dios al alabarlo en todo tiempo, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Cuando Judas añade antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos, al final del versículo 25, él está enfatizando la eternidad y la inmutabilidad del poder y la gloria de Dios. Esta frase de antes de todo tiempo apunta a la preexistencia de Dios antes de la creación del universo y del tiempo mismo. Implica que su gloria, majestad, dominio, autoridad no son algo que adquirió en un momento dado, sino que son inherentes a su ser desde la eternidad pasada. No hubo un tiempo en que Dios no existiera o no poseyera estos atributos o perfecciones. Esta frase, y ahora, reconoce la realidad presente del poder y la gloria de Dios. No es algo relegado al pasado distante, sino que sigue siendo una verdad viva y activa en el momento actual. Su soberanía y majestad se manifiestan en el mundo y en la vida de los creyentes. Y cuando Judas dice, y por todos los siglos, esta parte mira hacia el futuro eterno. La gloria, majestad, dominio, autoridad de Dios no tendrán fin. Su reino es eterno y su poder perdurará para siempre. No hay límite temporal para su grandeza. Amén. Esta palabra hebrea significa así sea o que así sea. Es una afirmación solemne y un asentimiento a la verdad de lo que se ha dicho. Al añadir amén, Judas sella su doxología expresando una convicción firme y un deseo de que la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad permanezcan a Dios por siempre. En resumen, al incluir esta expresión temporal, Judas está declarando que la grandeza de Dios trasciende el tiempo. Él existía antes de que el tiempo comenzara y ahora Él reina en el presente y su reino y su gloria continuarán por toda la eternidad. Es una afirmación poderosa de la naturaleza eterna e inmutable de Dios y de sus perfecciones. Vamos a concluir, hermanos. Conclusión. El cristiano, al reconocer las bendiciones de ser guardado, purificado y llenado de gozo por Dios, debe responder con alabanza que exalte quién es Dios, que es ¿qué? Glorioso, majestuoso, soberano y poderoso, y que lo haga continuamente. Esa alabanza debe ser doctrinal, basada en la verdad de quién es Dios. Esta alabanza debe ser nacida de un corazón agradecido por la salvación que Dios nos dio. Esta alabanza debe ser visible en nuestras vidas. Tenemos que mostrar la gloria de Dios en nosotros. Y así la doxología de Judas no solo es una declaración teológica, sino una guía práctica para la adoración cristiana. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Y por tu gracia nos presentarás sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Reconocemos que no somos nosotros quienes nos sostenemos, sino más bien tú que nos preservas con tu mano fiel. Señor, no hay otro como tú, digno de recibir nuestra alabanza.
Haznos adoradores fieles que vivamos cada día conscientes de la salvación tan grande que hemos recibido y que nuestras palabras, decisiones y actos exalten tu nombre, enseñándonos a alabarte con reverencia, con gozo y con sentimiento. A ti, Dios nuestro, sea toda la gloria, la honra y por siempre. Amén.